¿Qué es la hipófisis? Esto es parte del sistema endocrino, ¿sí? Endocrino siempre tiene que ver con sustancias químicas que regulan o deterioran nuestro metabolismo. Dentro de este sistema límbico, donde se encuentran la mayor parte de las glándulas, nosotros ya hemos visto que hay el tálamo, hay el hipotálamo, la glándula pineal, pero también tenemos aquí la hipófisis. Parecen dos bolsitas, ¿sí? Que son muy pequeñas, que estas de aquí, por decirlo así, son controladas por la parte superior que se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo segrega sustancias liberadoras químicas que activan a esta hipófisis, o también llamado pituitaria, para que pueda controlar otros órganos. En el video escuchamos algo que a muchos nos interesa. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer las gónadas? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los óvulos, y en el caso de los varones, los espermatozoides. Entonces, en síntesis, esta glándula de secreción interna del organismo que está en base al cráneo. Bien, les cuento algo. Aquí en esta zona, por acá es la nariz, ¿no? Si ponemos aquí una figura, en esta zona tenemos la silla turca, descansa. Es una parte ósea que se tiene, que descansa prácticamente esta hipófisis, ¿sí? Esta se encarga de controlar la actividad de otras glándulas. También, como lo que tenemos en el caso de las mujeres, los óvulos, y también en el caso de los hombres, los testículos, de forma regular para que pueda funcionar nuestro cuerpo. Miren aquí algo interesante también, tiene que ver mucho con el desarrollo o el crecimiento, la pubertad y la actividad sexual, ¿sí? De hecho, nosotros somos máquinas para producir, en el caso de las mujeres, óvulos, y en el caso de los hombres, espermatozoides. Pero el que exista algún problema dentro de esta hipófisis puede generar un descontrol, que puede llegar a una grave consecuencia como puede ser una esterilidad, ¿sí? Proseguimos. Bien, ayúdenme con la lectura porque, como les comento, ando un poco fónico. Joel, ¿dónde se encuentra ubicado la hipófisis o pituitaria? Se encuentra situada en la base del cráneo en una depresión del hueso esfenocides llamada silla turca. Está estrechamente relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, establecido y relacionado anatómicas y funcionales. Bien, alcancé a escuchar algo de la silla turca, lo que les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos un huesito que descansa prácticamente y está relacionado con el sistema nervioso central mediante el famoso hipotálamo que nosotros ya conocemos, ¿sí? De hecho, dice, está estableciendo relaciones anatómicas y funcionales con estas dos glándulas. Prácticamente son vecinas, ¿sí? La una, por decir así, comanda a la otra, controla el hipotálamo a la hipófisis para que éste pueda funcionar de forma correcta y pueda mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. Vamos a ver acerca de las características. Esto sí es importante que usted anote. Aquí creo que no está. Nosotros tenemos en la hipófisis dos partes, ¿sí? La anterior y la posterior. La anterior se llama adenopófisis. Anote por favor ahí. Y la posterior se llama neurohipófisis. La anterior adenohipófisis y la posterior neurohipófisis. Bien, es una glándula muy pequeña, ¿sí? Que pesa aproximadamente, mira, 500 miligramos. 500 miligramos. Este tiene una altura de 1 centímetro, una longitud de más o menos medio centímetro, perdón, es la altura, 1 centímetro la longitud, y la anchura es de 1,5 centímetros, ¿sí? Además, su color es característico porque el color es rojizo grisáceo, al igual como lo que habíamos visto en el caso de la piña.
Ahora hablemos de su importancia. Ya sabemos lo que son características, cuál es su función. Aquí está algo que es de suma importancia. Mira aquí, ¿sí? ¿Te acuerdas tú del sistema nervioso? Los axones, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una célula que prácticamente se conecta de lo que va al hipotálamo hasta este hipófisis que se encuentra en la parte posterior. Es la neurohipófisis, ¿sí? A diferencia de esta, que solamente llega aquí y tiene que generar una sustancia. ¿A qué parte? A la parte anterior, que se llama adenohipófisis. Las partes funcionales de la hipófisis son tan importantes y debemos reconocer como cultura general que esta glándula se divide en dos, ¿sí? Aquí tenemos, el lóbulo anterior es adenohipófisis y el lóbulo posterior se llama neurohipófisis. Vamos a hablar acerca de sus funciones. Hablemos del lóbulo anterior. Léame, por favor, Emi. ¿Qué fabrica? En este caso, la de adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis. ¿Qué hormonas nos produce? Fabrica las siguientes hormonas: GH, somatotripsina u hormona del crecimiento. Su efecto más importante es promover el crecimiento de huesos y tejidos hasta la adolescencia, pero interviene también en otros procesos. FSH, hormona folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante. Regulan la función de las gónadas, es decir, de los ovarios y los testículos. ACTH, corticropina u hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Estimula la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Participa en las reacciones de estrés. PRL, prolactina. Se encarga de la iniciación de la secreción mamaria durante la lactancia. TSH, tirotropina u hormona estimulante de los tiroides. Estimula la producción de hormonas por parte de los tiroides. Muy bien, aquí está lo que decía el video. Por ejemplo, tenemos nosotros que en esa parte anterior, que se llama adenohipófisis, nosotros tenemos este GH que determina si nosotros en el desarrollo en la pubertad, nosotros vamos a ser altos o vamos a ser bajitos. Se genera un enanismo o puede ser un gigantismo. Y eso sí se lo ve en el actual momento. La degeneración de esta hipófisis ha generado esto. Y hoy por hoy lo estamos viendo como anomalías y más frecuentes, ¿sí? Entonces esta somatotropina realmente se está desequilibrando y está viendo estos efectos. La hormona foliculoestimulante, que ya les había mencionado, y la luteinizante, no solamente tiene que intervenir en los ovarios de las mujeres, también en los testículos, ¿sí? Es muy importante reconocer ahora su función en el caso de nosotros como género masculino. Esta de aquí es interesantísima, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un estrés, mira lo que pasa en el caso de la hipófisis, que es lo que genera cortisol. Este es en sí el que nos da cómo nosotros vamos a reaccionar cuando nosotros tenemos estrés. ¿Cómo estás tú controlando el estrés? ¿Cómo está tu glándula hipófisis? ¿Está generando la corticotropina? ¿Está segregando cortisol? Mira lo que dice aquí. Este a su vez genera una sustancia química que estimula el cortisol que se da en las suprarrenales, que en los riñones, en la parte superior, genera para que tú puedas controlar ese estrés. ¿Sí? Si nosotros no lo tenemos de una forma equilibrada, ahí comenzamos a nosotros ser presa del pánico, ¿sí? Presa de un descontrol que puede llegar a ser hasta neuronal. En el caso de la prolactina, ojo, la prolactina tiene mucho que ver porque ella es la que le estimula a la oxitocina. La prolactina, pues, lo explico, es la que produce, pero la oxitocina es la que genera, ¿sí? Que son dos sustancias muy diferentes. Y para que pueda esto trabajar, ¿sí? De común acuerdo, siempre tiene que haber la prolactina para que se genere la oxitocina, porque una es la que produce, la otra es que segrega. Y la TSH es muy, muy importante, lo que les puse de manifiesto en antes. Si nosotros no generamos la TSH, pues nosotros vamos a tener problemas con la T3 y T4. Quienes ahora tienen problemas, no sé si los papitos, los mamitas o los abuelitos ya se están haciendo este tipo de examen, y siempre tú escucharás, tiene problemas con la tiroides, dice. ¿Y qué tiene? Uy, tiene elevadísimo el T3, T4. ¿Qué es lo que pasa? Hay una secuencia. El caso de esta hormona, que es la pituitaria, tiene que generar esta tirotropina, para que a su vez se genere un estímulo normal de la tiroide que la encuentras aquí en el cuello y pueda generar una T3, un T4 muy normal. Y que tu metabolismo pues funcione como debe ser.
Pero si hay una distorsión en este momento de la pituitaria, nosotros tendríamos problemas también en general en la tiroides, la T3 y la T4. Bien, ahora nos vamos a fijar en la parte posterior de la hipófisis, en la parte posterior de la pituitaria. Antes habíamos hablado de la que la prolactina es la que genera, pero en este caso aquí vemos que la parte posterior, ¿sí?, es la neurohipófisis. Les cuento algo. En el caso del hipotálamo, es el que genera esto, mira, la ADH y también la oxitocina. En la parte posterior de esta hipófisis, prácticamente es como un almacenamiento, y es allí donde descansa este ADH y la oxitocina. Es como un guardalmacén que se mantiene allí. Y la oxitocina es la que se libera en el momento cuando tú das de mamar a un bebé, ¿sí? Por ejemplo, en el caso se le dice que la oxitocina es la hormona del enamoramiento. En el caso de los varones, cuando vemos un niño, nos derretimos. Algunos he visto que al ver a un niño, prácticamente nace ese estímulo paterno. En el caso de las madres también. Esta oxitocina funciona en el caso de la mujer de una manera maravillosa, ¿sí? Lo que genera ese estímulo a ser materno, es decir, ser mamá, porque todas las mujeres por lo general dicen, me gustaría ser madre, y ahí está activándose esta hormona. A su vez, esta hormona juega un papel muy importante con la prolactina en la generación de los óvulos. A más de eso, esta oxitocina se activa en el momento del parto y se activa mucho más cuando el bebé nace y está mamantando, ¿sí?, de los senos de la madre. En el momento de que hace ese contacto con el seno de la madre, inmediatamente producen grandes cantidades de oxitocina, generando esta sustancia que es el alimento para el bebé. En el caso del ADH, este es súper interesante. Este determina la cantidad de líquido que tú tienes que consumir, ¿sí? Habíamos escuchado en el video de que hay sustancias, hay estupefacientes, hay el licor. Cuando tú tomas cerveza, espera. Bien, aquí tenemos enfermedades. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasaría si en este caso yo tengo un problema, ¿sí?, e insuficiente de las hormonas secretadas por esta hipófisis? ¿Qué es lo que puede generar? Ya hemos hablado del enanismo, ya hemos hablado del gigantismo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Una mala formación del sistema óseo, lo que generaría que puede darse los dos lados opuestos. Puede ser que tú seas muy alto o puede ser que seas muy bajo. Y no solamente induce en el sistema óseo, sino también en el sistema muscular, y todo va a la par. Si eres grande, se introduce un sistema óseo mucho más elevado, un sistema muscular más desarrollado. Pero también, si no se genera, ¿qué es lo que puede generar? Un enanismo. Tus huesos no se desarrollan y tampoco tus músculos. De aquí va algo que a muchos les causa importancia. El día de hoy he escuchado bastante el proceso de esterilidad. Bien, vemos qué pasa cuando produce mucho, ¿sí?, sustancia, cuando hay una excesiva producción, en el caso de la pituitaria. Léame, por favor, Nicole, ¿cuáles son las causas o cuáles serían los problemas que tenemos cuando hay un exceso de producción de hormonas en esta glándula? Acromegalia o gigantismo, hormona de crecimiento GH, galactorrea, secreción de leche a través de las mamas o de hombres o de mujeres que no están embarazadas, prolactina, difusión eréctil, prolactina, esterilidad, particularmente en mujeres, prolactina. Muchas gracias, Nicole. Miren, aquí a los hombres nos debemos de confusión sigue aumentando. Y ahora entendemos en algo de biología qué es lo que nosotros tenemos que procurar.
hacer de que la producción hormonal puede generar una disfunción eréctil. No solamente en el caso de nosotros. Ahora he escuchado mucho el tema de que los hombres son estériles y también las mujeres. Aquí dice, particularmente en las mujeres, pero también está ocurriendo en los varones. ¿Sí? Mira aquí. Y después no sabemos qué pasó, no podemos decir que es algo genético. Es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros generamos, así que es muy importante que recuerdes eso. Y aquí hay algo que ha llamado mucho la atención. ¿Qué porcentaje genera leche, ¿sí?, en las mamas? Por una producción excesa de prolactina, ¿sí? Nosotros también producimos, ¿sí?, esta hormona. El hombre también produce lo que genera que una sustancia lechosa en las mamas de los varones. En el caso de las mujeres también. No sé si alguna vez han escuchado de que alguien todavía no ha dado a luz, ¿sí?, no ha sido mamá, pero ya en las glándulas mamarias ya está segregando lo que es la leche, ¿sí?, una sustancia líquida. Por lo cual, aquí hay un desorden hormonal generado en la glándula conocida como hipófisis o pituitaria. Y por último, aquí tenemos algo interesante, ¿sí? La diabetes insípida central es un trastorno del metabolismo de la sal y agua, mucha sed y mucha orina. ¿Cuándo se genera esto? Cuando está en desorden esta hormona, la vasopresina, ¿sí? La vasopresina es la que nosotros conocemos como la antidiurética, ¿sí?, la ADH, lo que significa que cuando hay un descontrol en esto, lo que provoca es que tú debes de tomar bastante agua y orinas bastante. Sigues tomando agua y sigues teniendo mucha sed, pero a su vez vas generando mucha orina. Lo que significa que hasta cierto punto tienes que utilizar electrolito, porque recuerda que tomar mucha agua también lo que hace es depurar tu cuerpo, va arrasando todos los oligoelementos que son necesarios y tú ya necesitas que estar tomando agua. Pero les cuento algo, esto no se subsana solamente tomando agua, porque al tomar mucha agua, ¿qué es lo que pasa? Parece algo equívoco, se deshidrata la persona, ¿sí? Así como escuchas, se deshidrata, porque está solamente tomando agua y nuestro cuerpo necesita son hidrolitos, ¿sí? Hidrólisis, necesitamos oligoelementos, así que cuando se genera una mala producción, en este caso de la hormona ADH, se genera esta diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes que nosotros escuchamos, que es exceso de azúcar en la sangre. Por otro lado, también la hipopituitarismo. Este afecta a la pituitaria y no produce cantidades normales de muchas hormonas. Esta es una enfermedad que es cuando hay prácticamente una inhibición de las hormonas que produce la pituitaria. Por ejemplo, recordemos lo que habíamos hablado con las mujeres. Cuando hablamos del proceso de normal, vamos a la gráfica anterior que tenemos aquí. Aquí tenemos nosotros lo que es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo está en la parte superior. Este genera la hormona gonadotropina para que este se estimule la hipófisis y pueda enviar el folículo estimulante o también la luteinizante. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el hipotálamo está en un desorden, también se genera un descontrol en la hipófisis y caemos en una enfermedad en la cual no segrega la cantidad de hormonas que es necesaria para nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí dice, ¿qué es lo que ocurre? No produce suficientes hormonas, múltiples hormonas, no solamente esas hormonas que producen muchas más hormonas de las que nosotros conocemos, que eso ustedes verán en la universidad.